11 víctimas fatales y 45 heridos dejó la explosión ocurrida hoy en un vagón del metro en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande y turística de Rusia. Las autoridades rusas ya iniciaron una investigación por este acto que ya lo calificaron como terrorista. Nos acompaña el investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y ex embajador de Chile en Rusia, Pablo Cabrera. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Buenas tardes, encantado. Sí, importante conocer desde su perspectiva, que le tocó estar en Rusia, que conoce bien esa realidad, que le tocó también estar en un periodo de varios incidentes violentos, como ese atentado, por ejemplo, que ocurrió en un teatro, que fue muy dramático por todos los registros audiovisuales que pudimos ver de lo que ahí ocurrió. ¿A qué atribuir lo que está pasando hoy puntualmente en Rusia? Lo digo sabiendo que todavía no hay ninguna información oficial al respecto. Sí, tal como dice usted, siempre los atentados o eventos de esa naturaleza en Rusia han sido bien dramáticos. Creo que, sin especular y sin saber mucho más de lo que se ha contado, creo que esto tiene otras características. Pues primero, ¿cuál es el abanico de posibilidades? El abanico de posibilidades, lo más tradicional es que sea un atentado terrorista del Estado Islámico por el involucramiento de Rusia en Siria o en otras partes del mundo, y también en coaliciones internacionales para atacar o para terminar con el Estado Islámico. Esa es la más fácil. La segunda es la que tiene que ver con las etnias y las repúblicas y temas de secesión en la Federación de Rusia, que fue quizás lo que caracterizó en la década del 2000 algunos ataques de esta naturaleza. El otro podría ser un carácter político más contingente interno, que puede ser la línea para indagar un poco más. Me da la impresión de que hace poco tiempo atrás hubo algunas protestas en Moscú y en San Petersburgo y otras ciudades, reclamando mayor democracia en los estándares de democracia de la Federación de Rusia. Y también en San Petersburgo hubo acusaciones contra el actual primer ministro y expresidente de la República, Medvedev, por encontrarlo muy autoritario, por no permitir aperturas y ejercicio democrático en diferentes ciudades, particularmente en San Petersburgo. Por eso digo que puede ser. Y él es de San Petersburgo también, el presidente Putin también es de San Petersburgo. O sea, podría haber una vertiente de política interna, de protesta. Acuérdense que están encarcelados algunos dirigentes opositores. Y se da el caso, según lo que he leído, de que estaba el presidente Putin en San Petersburgo y se iba a iniciar una reunión con el presidente de Bielorrusia. El presidente de Bielorrusia, no digamos que es el que tiene mejor reputación en Europa. Tampoco en Rusia. Es cierto que Bielorrusia es un aliado importante de Rusia, pero usted tiene que recordarse que hace muy poquito tiempo atrás, también hará una cosa de un mes, hubo una represión fuerte en Minsk de unas protestas masivas reclamando apertura política en Minsk, que es quizás Bielorrusia debe ser el único estado donde hay una dictadura en términos tradicionales de lo que es una dictadura, ¿no? Entonces, esa vertiente, ¿por qué? Es un abanico, pero la vertiente, ¿por qué digo yo? Más allá de la tragedia y lo que significa esto y el drama que significa 11 muertos y una cantidad de heridos, el explosivo, la calidad del explosivo, en comparación a otros explosivos y a otros atentados de esa naturaleza, también es bastante más casero, bastante más artesanal. Es metralla, según dice la información oficial. Y los ataques... Eso no se le puede atribuir, por ejemplo, a alguien del Estado Islámico, en el sentido cuando vemos estos lobos solitarios, que se inspira en las exactamente. ideas yo no voy a ser tan exclusivista de decir y tener yo la varita de decir esto viene por aquí, por acá. Pero mirando el panorama ruso, y como usted señaló al inicio, cuáles han sido los otros actos de esta naturaleza y cómo reaccionan las autoridades, los servicios de inteligencia. Acuérdense que Rusia es un país donde los servicios de inteligencia funcionan y son bastante severos en su accionar. Sí, me interesa ese punto, de acuerdo a lo que fue su experiencia en ese país. ¿Cuál es el nivel de seguridad? ¿Cuál es la reacción que se tiene también de parte de las autoridades cuando ocurre un incidente como el de hoy? Bueno, Rusia ha sido desde los años 90, a mí me tocó llegar a Rusia coetáneamente con la asunción del primer gobierno del presidente Putin. Y obviamente que era otra Rusia a la Rusia de hoy día. Hoy día hay una evolución muy grande, o sea, había
una recomposición societal, diríamos así. Había la emergencia de nuevos grupos de poder, había grupos de empresarios o nuevos burócratas o grupos de personas que llevaban el comercio internacional y se había renegociado recién la deuda de Rusia y no había habido un pago correcto, había ingresado bastante fondos internacionales que concurrían a Rusia en esa época directamente a arcas de personas privadas y no... O sea, había un proceso difícil en Rusia. Y estaba el tema de la Federación de Rusia y la secesión de Chechenia, ¿se acuerda de Chechenia? Que era un punto focal importante de terrorismo. Hay que ver, me acuerdo, las fotografías de lo que era la ciudad de la República de Chechenia, lo que era eso, y había mucho temor. Entonces, ese escenario que usted recuerda, ese evento que se recuerda que fue el secuestro de las personas en el teatro de año Moscú, 2002, si no 2002, fue una cosa dramática. Y cómo reaccionó los servicios de inteligencia también dejan mucho que desear porque murió mucha gente inocente, supuestamente por una causa mejor, que era liberar y terminar con este acto terrorista. Por eso son servicios de inteligencia muy centralizados, con alguna herencia histórica importante, y creo que es un país donde se requiere esto por la cantidad de etnias que convergen y coexisten hacia el poder central. Acuérdese con muchos flancos abiertos como claro, usted acuérdese menciona. que hasta el año 2003, más o menos, Rusia era... los estados de Rusia eran poderosos, eran como otro país, ¿no? Las ciudades, los grandes. Y con el presidente Putin, en la primera gestión del presidente Putin, se centralizó mucho el poder. O sea, de un estado bastante federal pasamos a un estado bastante unitario. Entonces creo que ahí hay también un sustrato de política interna, de situación de sociedad interna, de reacciones. Cuando hay gérmenes de oposición, siempre ha habido reacción fuerte de la policía a las demostraciones de grupos opositores. Ese es un punto interesante. ¿Cuánto pone en entredicho la capacidad de Vladimir Putin de evitar, de prevenir este tipo de atentados como el que se desarrolló en el día de hoy? ¿Pone en duda la eficacia que tiene el Kremlin para evitar este tipo de hechos? Bueno, el tema de la reputación de la autoridad es tremendamente importante. Aquí hay problemas de idiosincrasia y de historia, ¿no? Sin decir nada en contra de ello. Es un hecho la causa. La mentalidad autoritaria, imperialista, dentro de la sociedad rusa, en lo que se refiere al ejercicio de la autoridad, es muy importante. Sigue siendo un elemento cultural importante. Cultural tremendamente importante, por eso es muy difícil medir los grados de democracia, los grados de participación. Además hay una carga histórica muy fuerte que se repite a través con distintos títulos o con distintas situaciones, ¿no? Cuando uno lee reportajes de toda esa zona, muchas personas dicen, prefiero a lo mejor perder un poco de mis libertades, pero tener mayor seguridad. ¿Ese es un poco el razonamiento que uno puede encontrar en Rusia? Incluso académicos y unas escuelas de pensamiento siempre han hecho mucha mención a la seguridad con respecto al derecho a la vida de la gente y el respeto a la vida, ¿no? Han habido hechos tremendos, como el tema de la escuela de esos niños que murieron, ¿se acuerdan ustedes? En una 2004. secuestro, 2004. No, yo me estaba yendo ya. Terminando su periodo de embajador. Mi periodo de embajador en Rusia para irme a China. Y me acuerdo, obviamente, que eso fue un hecho tremendamente impactante y ahí surgió mucho esta discusión sobre qué es lo que es más importante, ¿no es cierto?, la vida o la seguridad del Estado y lo que es, o la vida de todas las personas en conjunto. Es una discusión que es profunda, es extensa, es complicada, que tiene mucho que ver la raigambre cultural del país donde se hace. Les puede a lo mejor ser difícil de entender, Sí. incluso desde nuestra Yo hoy mirada. día en la mañana hablaba con un corresponsal de allá, de una agencia rusa, y yo le preguntaba, le decía, ¿cuál ha sido usted? Cuénteme un poco usted también, ¿cuál ha sido, qué es lo que pasa? Entonces me dijo, mire, no se imagina usted lo difícil que es encontrar gente que hable de Rusia, no porque no sepan de Rusia, yo tampoco pretendo saber tanto de Rusia, sino que más bien transmitir mi experiencia, pero es algo lejano, algo nuevo.
Y eso es lo novedoso de hoy, ¿no es cierto?, en los temas culturales, que parece ser que el eje estratégico de la discusión internacional hoy día pasa más, no por la democracia y los derechos humanos, sino que principalmente por la cultura. Claro, siendo los otros importantes, por cierto. Sí, pero es interesante ese punto de cómo afecta este prestigio vinculado a la autoridad, el que ocurran incidentes como el del día de hoy. Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos, no obstante la evolución, hay muchos ejemplos. Rusia fue una potencia mundial siempre, global, y dejó de serlo, abruptamente. Y dejó de serlo de una manera bastante complicada. ¿Se acuerda usted cuando se desintegra la Unión Soviética y empieza una confederación y termina en un país y en una federación después de Rusia? Esa desintegración, obviamente, que perdieron como la cara, ¿no? Y empezó a buscar, a través del poder tradicional, empezó a buscar ser reconocido como una potencia regional. Y una potencia regional que tiene importancia en toda esa zona que es enorme, desde el Cáucaso pasando hasta las fronteras con China por un lado, y los estados musulmanes de Uzbekistán, Kazajstán y todo. Ese tema fue tremendamente importante para la recuperación del prestigio. Entonces, obviamente que ya no era el poder militar de la Unión Soviética, pero Rusia hacía esfuerzos denodados por ser reconocido en el escenario internacional como un poder regional, porque Rusia siempre ha sido conocido por eso. Rusia, usted, de los Kalashnikov, el vodka u otras cosas, es bien raro encontrar made in Russia un producto, ¿no? O hecho en Rusia. Entonces, hay otras características del poder blando. Pasamos del poder militar ahora a lo que se llama el soft power, el poder blando. Y hoy, apartándonos un poco de lo que está sucediendo, pero que tiene que ver, Rusia está usando tremendamente, de acuerdo a las discusiones internacionales, de acuerdo a lo que uno lee todos los días, de acuerdo a la discusión que hay vis-a-vis los Estados Unidos y Europa, el smart power, el poder inteligente de las redes, ¿no? Y se dice que ha intervenido en elecciones en Europa, ha intervenido en elecciones en Estados Unidos. O sea, Rusia es una potencia regional o no regional que hace ruido en el escenario internacional, y alguna de las cosas que tiene detrás es recuperar su prestigio y su presencia. Acuérdense que en el mundo de la globalización lo más importante es la presencia. Y eso, estar presente, sí. El que no existe. Y eso puede explicar, por ejemplo, el interés de intervenir en conflictos como el de Siria. Bueno, se dice hoy día, bueno, Siria y otros lugares, el segundo idioma que se hablaba en esos países era el ruso. Acuérdense lo que era el apoyo cuando hablamos del hard power, el poder militar, Rusia con la Unión Soviética, con la India, por ejemplo. Prácticamente todo el poderío militar de la India era proveniente soviética, en esa época rusa. Después hay una cantidad de países en el Oriente Medio donde Rusia tiene una influencia tremenda a partir de ahí, o desde el punto de vista cultural en Israel. Acuérdese usted que hay una cantidad, un contingente de personas de Israel que votan en Rusia. Entonces la relación Rusia-Israel es muy importante, Rusia-Siria. Entonces ahí en el conflicto del Medio Oriente, en lo que se refiere a las potencias regionales, la relación Rusia-Irán, hay que mirar lo que fue la invasión en Afganistán, qué es lo que buscaba Rusia en esos años cuando invadió Afganistán, ¿no? Entonces Rusia es un país enorme que va del Pacífico a los Urales y después se junta con Europa. Y obviamente que esa águila bicéfala que mira para los dos lados, ellos quieren que sea una realidad. Ese escudo que mira a Asia y a Europa. Y eso hace que la idiosincrasia, el ejercicio del poder, de la presencia hoy, tenga que ver con desarrollos tecnológicos, con participación en la creación de nuevos armamentos. Estar presente en escenarios donde puede ser visto como una potencia. Claro. Y yo le preguntaba... Yo no creo que es potencia mundial hoy día, con mucho respeto lo digo, creo que es regional. Pero ahí le preguntaba yo precisamente por el tema de la intervención en Siria.
porque según algunas cifras que revisaba, Rusia es uno de los países que provee mayor cantidad de combatientes al Estado Islámico. En algunos dicen 5.000, entiendo que Vladimir Putin, incluso él hablaba de 7.000 combatientes que pertenecen más bien al espacio de la ex Unión Soviética, es más amplio que solamente Rusia. ¿Cuánto puede incidir ahí en que esto esté detrás del atentado del día de hoy o en otros incidentes de estas características, por el vínculo que hay con el Estado Islámico y este rol que ha tenido en Siria Rusia? Mire, no puedo atreverme y ser tan osado de decirle esto de aquí o esto de acá. Claro, en términos generales, porque todavía ni Rusia lo lo ha de Siria, atribuido. que usted toca lo de Siria, a mí me parece que es bueno en este momento recordar algunas cosas que son importantes. Yo creo que lo de Siria y lo del Estado Islámico tiene mucho que ver con lo que fue la guerra en Irak. El desmembramiento del partido de gobierno de Saddam Hussein, aquellos que no se reengancharon en la nueva dinámica de Irak, ellos emigraron. El Ba'ath, el partido Ba'ath, ¿no? Emigraron hacia otras partes y formaron otras coaliciones y otras agrupaciones. Y eso está muy presente en lo que ha sido el desarrollo y el sustrato permanente de la guerra de Siria, ¿no? Entonces también hay un choque de culturas. Creo que Rusia ha estado presente ahí en ese lugar y ha estado presente también en términos de competencia. Del momento de la Guerra Fría con los Estados Unidos, pero también como potencia regional con Irán. La relación Rusia-Irán ha sido una relación importante. Acuérdense lo que es toda la parte donde son límites, hoy día son repúblicas nuevas, ¿no? Azerbaiyán, por ejemplo, con Irán y era la Unión Soviética. O sea, hay, como le decía yo, hay mucha carga emocional, mucha historia, pero volviendo al terrorismo en ese sentido, yo creo que todas las vertientes que usted señala y las posibilidades que usted señala están en la mesa. Pero me ha llamado la atención la lentitud para opinar esta vez. Son tantos muertos son muchos muertos, 11 muertos son muchas vidas. De gente común y corriente que va a su trabajo, que dejó a su hijo recién o que va a buscar al hijo al colegio. Y en un sector tan vulnerable como es el metro. El metro, siempre los terroristas buscan los sectores más vulnerables que son menos controlables. Porque la presencia, el control, uno no puede estar con contingentes de control en todas las líneas de comunicación, ¿no es cierto? Entonces es muy triste todo esto, pero sí me ha llamado la atención porque a una pregunta suya que es muy pertinente, que son muy sensibles al tema de cómo conduce el Estado o cómo reacciona el Estado a los actos de terrorismo y la eficacia de los servicios de inteligencia. Acuérdese usted cuando nacieron estos burócratas o estos señores que supuestamente, yo no tengo idea, pero que se enriquecieron, algunos emigraron a Londres, otros emigraron a otras partes, y otros se quedaron y trataron de forjar movimientos de oposición, ¿se acuerda? Entonces, ahí había también bastante disturbio nacional, que había hasta un ex campeón de ajedrez, etcétera, etcétera, de movimientos opositores al presidente Putin. Yo no digo que el presidente Putin y el gobierno de Rusia, del cual soy condecorado, así que imagínense, me siento bastante cercano a lo que yo hice como mi misión, pero no soy parte de, o sea, puede haber una libertad para mirarlo. Pero creo que en esa idiosincrasia, obviamente que por los hechos los conoceréis. El presidente Putin es una persona que tiene su imagen y su impronta internacional. Los medios también le han dado una, y él también ha querido a través de los medios. Hoy día en las redes sociales los rusos se inmiscuyen, participan, incluso son acusados de intervenciones a través del poder inteligente, el smart power. Entonces creo que me ha llamado la atención que en este mundo del yo te pregunto, tú me respondes, o paso una noticia y se sabe, retomando lo de la agencia que me decía en la mañana, qué lejano está para poder hacer un juicio de valor sobre quiénes fueron. Yo me atrevo, por eso, a pensar que es una cosa más local, más con la política local. Bien, vamos a quedar atentos a ver finalmente
qué es lo que pasa, cuál es la información oficial que se entrega después en Rusia. Pero muchas gracias por esta entrevista porque ayuda también a conocer más del contexto en el que se desarrolla un atentado tan terrible como del que hemos estado informando. Muchas gracias, y creo que es lo principal. Hoy día el contexto, sin el contexto somos todos irracionales, así que ojalá se enclarezca luego, sea cual sea de las vertientes. Aquí uno no trae la verdad, trae poner cosas arriba de la mesa. Así es, muchas gracias Pablo Cabrera. Muchas gracias a usted. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Noticias 24.